fundamental el vínculo entre el pueblo y sus peticiones, que se hacían de viva voz, a través de consignas, por cierto, pero era esa Plaza de Mayo que a través de su consigna históricamente le marcaba al líder sus preferencias y sus odios, sus reservas, silbando a un dirigente, aplaudiendo a otro, etc., que era de alguna manera lo que se puede llamar el diálogo entre el líder y el pueblo. Y cuando hablamos pueblo, en el caso de Plaza de Mayo eran algún centenar de miles de personas, de militantes, de trabajadores, que se reunían ahí para hacerlo oír su voz. Inclusive esa fue la apuesta que habíamos hecho nosotros para el retorno de Perón el 20 de junio del 73, de que se juntara aquello que fueron 2 millones de personas, la máxima movilización en la historia política argentina, y la confianza no era esa, que el pueblo le dijera a Perón lo que pensaba. Bueno, aquello se frustró con aquella emboscada que nos hacen de los servicios de inteligencia, el imperio, el poder económico, etc. Pero de alguna manera ese día se terminó. Para nosotros eso es lo que se quebró ese día. Porque evidentemente se quebró por lo menos en la mitad de la plaza, en aquella mitad de la plaza que se fue, quedó quebrado ese vínculo que era vital para el sustento de aquel proceso. Ese fue el otro punto donde fue la relación directa y más fuerte con Rodolfo por la convivencia, porque además teníamos que definir situaciones que estaban totalmente en manos nuestras, digamos, tomar las definiciones, no había a quien consultar, no había celulares, ese tipo de cosas y demás. Estas son algunas de las cosas con Rodolfo. Después sí viene la otra etapa, la etapa, digamos, ya del 75-76, más claramente del 76, digamos. En el medio, en el propio 74, desde la organización, desde Montoneros, se van elaborando unos materiales que se llamaron las hipótesis de guerra, les decíamos nosotros, que eran, en definitiva, la estrategia global que íbamos a tener. Esa estrategia global, donde se definía qué queríamos ser, y ahí nosotros tomamos una definición, que he dicho en pocas palabras es esto, hasta ahí, ¿cómo era el movimiento peronista, el movimentismo del cual hablaba Carlos recién, del cual terminó en definitiva, aunque no compartía totalmente, terminó formando parte también Rodolfo? Era el tema de los trabajadores formando parte de un movimiento policlasista, en definitiva. No una estructura de clase cerrada en sí misma, sino un movimiento policlasista. En el peronismo, históricamente, siempre se había definido que los trabajadores constituían la columna vertebral de ese movimiento policlasista. Esta era nuestra diferencia con lo que se llamó la alternativa independiente, que en esa división optó por otros caminos, que es lo que se llamó la alternativa independiente de la clase obrera, que es un poco la organización de los trabajadores, pero no en alianza con otros sectores sociales, sino de alguna manera como estructura propia e independiente. Nosotros lo que planteamos allí, a diferencia de este pensamiento tradicional de los trabajadores como columna vertebral, estábamos convencidos que más que columna vertebral, y así lo enunciamos, tenía que ser la cabeza del movimiento popular. Esa era la diferencia, pequeño matiz, si se quiere, entre ser columna vertebral o ser cabeza. En el pensamiento del peronismo histórico eran columna vertebral. Para nosotros planteamos que debían ser la cabeza. ¿Qué quería decir? No solo que debían sostener al conjunto del movimiento, sino conducirlo. Esa era la diferencia que teníamos respecto al peronismo tradicional. Pues bien, en el año 74, cuando se elaboran estas ideas de la estrategia, llamada hipótesis de guerra locales y generales, se marca esta idea y se plantea el tema de que la organización debía transformarse en la expresión de los trabajadores, y se plantea a sí mismo el lugar físico, geográfico, sobre el cual debía constituirse centralmente la organización. Y eso era una columna, digamos, un territorio que arrancaba un poco al sur de Rosario, Gobernador Galvez, etcétera, o San Lorenzo, y llegaba hasta La Plata, los astilleros y La Plata, 400 kilómetros de extensión por 50, 60 kilómetros de ancho, donde estaba el 80% o más de la clase obrera argentina. Y además estaba la industria más moderna. A eso solo faltaba agregar los centros industriales de la ciudad de Córdoba. Sobre eso planteamos que íbamos a jugar la suerte de nuestra organización. Y esa fue nuestra estrategia.
por lo menos para el conjunto del país, donde planteamos la acumulación de fuerzas sobre ese sector. Sacando algunas provincias del NEA, básicamente, donde sí planteamos que el campesinado, los pequeños productores que estaban agrupados en ligas agrarias, un movimiento masivo que había sobrepasado el peso de la Federación Agraria y de cuanto organización local existiera, debía ser esa construcción sobre la base de los trabajadores y los obreros el núcleo central sobre el cual se acumulaba fuerza. Esto lo digo porque esto después tiene algunas trascendencias, inclusive en el propio debate con Rodolfo. Esto fue en el año 74, en el año 75 se participa activamente de las luchas obreras, fundamentalmente a través de las coordinadoras sindicales que consiguen dar por tierra con lo que fue el inicio del fin del gobierno, de aquel gobierno peronista, con el plan del Rodrigo, el Rodrigazo, miles y miles de compañeros movilizados que obligan inclusive a que la propia burocracia, aparato burocrático del peronismo tuviera que ponerse al frente de esa lucha y terminar expulsando a los Perrey y demás, aunque ya el proceso había avanzado lo suficiente, la AAA estaba haciendo estragos en la fuerza revolucionaria y de alguna manera la situación estaba cambiando de carácter. Esa situación, aquella organización que habíamos planteado, constituida y construida sobre la base de esos movimientos obreros, decíamos que empieza a hacer crisis a partir de ese año. Y bueno, yo creo que ahí, en esa confrontación, están las raíces, eso lo conversamos en otro momento con algunos de ustedes, están las raíces del golpe de Estado. Cuando de alguna manera ese movimiento obrero sobrepasa los propios límites que la camiseta peronista del gobierno les planteaba, sobrepasa y confronta con ella, lo hace echar a López Rega, tira abajo el plan de Rodrigo y demás, que era el plan de alguna manera una antesala, un plan preparatorio, lo que fue después el plan de Martínez de Oz. Cuando eso ocurre, es el momento en el cual desde el poder económico, lacayos militares, el poder imperial por detrás, se plantea la necesidad del golpe de Estado, que termina por definirse con aquellos sucesos de Villa Constitución y el conflicto de las grandes gacerías en el mes de septiembre, por ahí del año 75, donde se pone fecha y demás al golpe de Estado. Digo esto porque además en toda esta situación actual hay toda una discusión sobre esto y aparecen personajes como Seferino Reato planteando que Formosa es la causa del golpe de Estado, o un análisis más general donde colocan el golpe de Estado como una responsabilidad de las fuerzas revolucionarias. Entonces, Mire, responsable del golpe de Estado en Chile, los montoneros y en Argentina, los tupamaros en Uruguay, etcétera, etcétera. Creo que eso es una mentira que se la vende como necesidad para explicar una situación y que no da cuenta de los sucesos. Recordemos que en la serie de Villa Constitución, el presidente del directorio de aquella empresa, Siemens, es un señor que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Y el vicepresidente, que después a cargo de la empresa, es un general, Alcides López Aufrán, que fue el primer militar argentino que fue enviado a Francia para recibir capacitación y traer los manuales y demás sobre los sistemas represivos. De modo tal que allí, en ese entramado entre el poder económico, el poder imperial y buena parte de lo que puede llamarse la derecha peronista, donde se trama aquel golpe de Estado. En ese momento, se da el golpe de Estado. Sí, es cierto lo que dice Carlos, en el sentido de que todos presumíamos que venía el golpe de Estado o algo parecido, pero simultáneamente seguimos actuando con dos caras. Había un debate interno, por cierto, hay un debate interno, lo he dicho repetidas veces, un debate interno en el cual, si bien hubo compañeros que sostenían la conveniencia del golpe de Estado, orgánicamente, en dos reuniones nacionales que se planteó esto, terminó sintetizándose que de ninguna manera era el golpe de Estado nuestro objetivo. Y no solo eso, sino que hicimos dos cosas. Planteamos el tema de esta revista Informaciones, que es una revista frentista, que estaban los principales protagonistas de las fuerzas políticas frentistas, socialistas, el PID, Democracia Cristiana, es decir, diversas fuerzas que formaban un poco el arco, llamémosle de centro-izquierda en aquel momento, que nos acompañaban en aquel proceso que iba a ser electoral.
Eso por un lado, y por otro lado también dimos fuerza y vida al Partido Peronista Auténtico, como fue legalizado. Es decir, y simultáneamente a esto, desde el punto de vista interno, hicimos un reajuste organizativo para achicar las estructuras y tratar de forzar a que los compañeros fueran yendo hacia la militancia en las distintas agrupaciones para profundizar lo que sería el arraigo de masas y evitar, en definitiva, el desarraigo organizativo. Eso fue en los 74, parte del 75, y de alguna manera funcionó, pero también al lado de eso fue lo que se llamó el pase a la clandestinidad, digo, que fue otra pata de esta política que nos llevó a desarraigarnos, a perder, y mientras por un lado alimentábamos nuestras agrupaciones, por el otro lado la ayudábamos a desinsertarlas con el pase a la clandestinidad que nos cerró los locales públicos para frenar de algún modo los efectos de la agresión de la AAA, donde, insisto, creo que en lo coyuntural nos ahorró vida, pero que la perdimos después en los años de resistencia posterior. En este marco, año 76, se da el golpe de Estado. Hasta mediados del año, julio exactamente, no habíamos sufrido grandes golpes. Los golpes habían estado básicamente concentrados en el PRT, hasta el mes de julio con el asesinato del compañero Santucho y parte de la construcción del PRT. Y en el mes de septiembre sí padecemos el primer gran golpe por el lado nuestro, y después no paran los golpes sobre nosotros. Septiembre del año 75. El gran golpe que fue sobre la Secretaría Política, digo, también tiene que ver exactamente con Walsh. Es allí donde muere combatiendo Vicky Walsh y los compañeros miembros de la Secretaría Política y otros compañeros militantes y dirigentes de la primera línea del movimiento. Es decir, ese hecho marca, pongo la fecha por eso, ese hecho, septiembre del 75, marca de alguna manera el punto de inflexión donde la organización, que venía siendo golpeada políticamente, también ya es duramente golpeada. Siempre había habido bajas en ese periodo por la acción de la AAA, pero bajas que de alguna manera, esto es por ahí doloroso, cuesta decirlo, pero bajas que eran absorbidas no solo porque había recambio, sino porque las estructuras tenían capacidad de reponerse a sí mismas, de reproducirse a sí mismas, de modo que esas bajas no afectaban el funcionamiento cotidiano. A partir de septiembre sí. A partir de ese golpe muy duro sobre ese en un solo hecho, mataron todos los componentes de la Secretaría Política, pero en una reunión que detecta. Es lo que relata Rodolfo Walsh en su carta a mis amigos, sobre la muerte de mí. Y allí sí donde empieza a sentirse estos golpes. Y es allí donde empieza Rodolfo a reflexionar sobre este problema de cuáles son los mejores caminos de ahí en adelante. Y creo que hacia el mes de octubre, por ahí más o menos, se producen algunas reuniones, charlas y demás, y las primeras cartas o documentos de Rodolfo, donde empieza a plantear el tema de la descentralización, de la salida del país de la conducción, etcétera, de la conducción de otros miembros de la organización, etcétera, etcétera. Es decir, en esas cartas, en esos documentos, hay una serie de elementos francamente importantes y positivos. Algunos que tienen que ver con críticas anteriores, por cierto. Críticas anteriores que tienen que ver con aspectos ideológicos, básicamente en el sentido que no citó Carlos, pero sí en el sentido de que él cuestionaba muchas veces que nuestros análisis estaban muy próximos a los pensamientos tradicionales de la época, los que estaban en boga en ese momento, como el pensamiento de la lucha del pueblo vietnamita, por ejemplo, y la necesidad de diferenciar la lucha del pueblo vietnamita con respecto a nuestra propia experiencia, y que teníamos que mirar más adentro de nuestra propia experiencia. Eso venía algún tiempo antes, ya había habido algunas, más que debates, es decir, cartas o documentos, es más que él va recogiendo en ese segundo semestre del 76. Perdón, el 76. Esta situación de alguna manera se va desmejorando, se va complicando, se va haciendo más difícil. A fines del 76 ya la situación interna es francamente grave, es compleja,
hay muchas bajas, las estructuras prácticamente cuesta hacerlas mantener,